Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe de Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Vamos ahora a tocar la segunda parte de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Vimos ya en un programa anterior la primera parte hablando sobre la importancia de esta enseñanza de la Iglesia y cómo se ha ido compilando en un reciente compendio de la doctrina social de la Iglesia. Vemos en pantalla la imagen de este libro. Este libro es como una especie de resumen de lo que la Iglesia enseñó en los últimos 100 años sobre la doctrina social. Ahora vamos a dedicar 3 aspectos a esta enseñanza. El primero de ellos se llama evangelización y la doctrina social. El segundo, naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Y el tercero, la doctrina social de la Iglesia, apuntes históricos. Por tanto, vamos a dedicar, como digo, 3 momentos a fijarnos. El primero hace referencia a cómo la Iglesia es la morada de Dios con los hombres. Por esto el ser humano no está solo en su esfuerzo de hacer este mundo más humano. O sea, Dios existe y Dios nos habla y nos comunica enseñanzas a través de la Biblia, por supuesto, y a través también de la Iglesia, que fue la que escribió esa Biblia, por así decir. Recibió el Antiguo Testamento y esa Iglesia católica que escribió el Nuevo Testamento. Pues no estamos solos en este esfuerzo nuestro por humanizar el mundo. Luego decimos que la Iglesia católica busca con estas enseñanzas anunciar el Evangelio en la compleja red de relaciones sociales que hay en el mundo. La política, la economía, la sociología no son cosas simplemente mundanas, sino que también deben dejar orientarse por la luz que da esta enseñanza. Porque esta doctrina social inspira proyectos de amor, justicia, paz y libertad para hacer una ciudad más humana que se vaya conformando al reino de Dios. Y es verdad, uno ve la gente santa, los católicos consecuentes, practicantes, cristianos, se entiende también, que procuran vivir todo esto, van difundiendo amor, justicia, paz, libertad alrededor. Y de hecho eso está históricamente comprobado, como cuando ha llegado la evangelización de la fe cristiana a un lugar, a un pueblo, ese pueblo comienza a crecer en desarrollo, en justicia, en paz, porque la Iglesia Católica busca eso, busca hacer un mundo más humano, de manera que también se pueda así facilitar el encuentro con Dios. Vamos a decir por eso, esta es como la relación que hay entre evangelización y doctrina social. O sea, entre más se difunde este mensaje, más desarrollo, más paz puede haber en las sociedades. De hecho, han salido libros recientes. Hay un libro que se llama, en inglés, dice cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. No solo dice cómo la Iglesia Católica contribuyó a desarrollarla, sino cómo la construyó. Porque es verdad, en los siglos V, VI, X, XV, cuando ya se había derrumbado el Imperio Romano, y cómo cuando Roma dejó de tener subyugada a diferentes naciones o pueblos, los pueblos comenzaron a desarrollarse, fueron en buena parte guiados por sacerdotes, sobre todo por monjes benedictinos, luego cistercienses, muchos santos, que con esa enseñanza de la Iglesia impulsaron el desarrollo en toda Europa. Por eso Europa despegó y se fue a la cabeza en desarrollo en todo el mundo. En esa Edad Media, que fue una edad de luz y de desarrollo, aunque algunas personas, por desinformación, llamen a la Edad Media una época oscura, cuando fue realmente una época muy luminosa, como lo veremos en otro programa. Por tanto, vemos cómo la gran respuesta para el mundo de ahora es dejarse iluminar por esta doctrina social de la Iglesia. Y esto nos lleva ya a una segunda consideración, que es la naturaleza de esta doctrina. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Vamos a decir que esta doctrina no fue pensada desde el principio, sino que surgió como fruto de ver las realidades terrenas y lo que necesitaban. Por eso es teología y no es una ideología. No son ideas de alguien esto. Más bien ha sido, al ver la realidad humana, las injusticias que hay, la opresión, los males en el mundo, a nivel físico, podríamos decir, y con la luz que tenemos con la fe de la Biblia, la tradición de la Iglesia, con esa luz se intenta resolver estos problemas. Por eso decimos que es de una naturaleza teológica.
sobre todo teológica moral, porque trata de orientar la conducta de las personas. Por ejemplo, tenemos el caso del SIDA. Es una pandemia o epidemia a nivel mundial y está cada vez avanzando más. Pues alguna gente dice, bueno, vamos a repartir anticonceptivos, más bien preservativos, para que la gente no se contagie del SIDA. ¿Y con eso qué ha pasado? Hay más contagios. ¿Por qué? Porque esas cosas no funcionan. O si funcionan, pero funcionan unas veces, pero generan como una costumbre de hacer más esos actos, que la frecuencia se aumenta y se transmite más el SIDA. El caso ejemplar de Uganda es un país en el que han apostado por vivir la castidad. Si están casados, el acto sexual solo entre esposo y esposa. Y si son novios, nada de acto sexual, hasta que ya lleguen al matrimonio. Y entonces en Uganda ha habido un bajón de contagios en el SIDA. ¿Por qué? Porque están viviendo como hay que vivir, viven bien su conducta humana. Pues precisamente eso es lo que la Iglesia Católica enseña. En este campo, por ejemplo, que no hay que fomentar la promiscuidad sexual con esos aparatitos que se regalan o se venden, sino más bien fomentar la castidad, y así genera usted salud, desarrollo en una nación. Por eso vemos cómo esta doctrina social busca orientar la conducta de las personas, cómo deben ser las empresas, cómo debe ser el matrimonio, cómo deben ser los sindicatos, cómo debe ser la relación con el mundo natural, la ecología. Todo esto lo veremos en los siguientes programas. Y vamos a decir que no es algo solamente de fe. Más bien es como este programa, el nombre, que es Con la Fe y la Razón. Esta doctrina social implica conocimientos de fe y de razón, porque todo lo que está acá decimos es razonable o tiene una plausibilidad racional, o sea, que es posible entenderlo. Cuando decimos lo de vivir la castidad, eso no es de fe. Si la castidad, ya los griegos hablaban de ella, de la templanza. Eso es de siempre. Lo que pasa es que se ha perdido a veces, pero digamos, es sensato vivir la castidad en el noviazgo, en el matrimonio. Eso no es que sea solo de fe. La fe, por supuesto, lo corrobora y también da ayuda para vivirlo así. Decimos que esta doctrina social se basa en lo que es la naturaleza humana. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano ha sido hecho para servir, para amarse limpiamente, para ayudar a otros, no para servirse de otros, no para ponerle problemas a otros, no para abusar a otros. Por eso decimos que todo esto está basado en lo que es la naturaleza humana. Ahí se va viendo cómo esta doctrina social también se basa en la filosofía y en las ciencias humanas, los datos que pueden ir aportando en sus diferentes ramas. Por ejemplo, dice, la filosofía es un instrumento idóneo e indispensable. ¿Para qué? Para entender conceptos o realidades como la persona, la sociedad, la libertad, la conciencia, la ética, el derecho, la justicia, el bien común, la solidaridad. Es importante pensar. Y es importante no dejarse llevar como por la corriente. Como todos lo hacen, también yo lo hago. Como todos se desordenan, también yo me desordeno. No, piense un poco. Decía el gran matemático Blaise Pascal, allá en el siglo XVII, decía, hay que enseñar a la gente a pensar. Y eso es lo que la Iglesia hace. Con la luz de la fe y la razón nos lleva por el buen camino. ¿Cómo vivir en la sociedad? Esto es la doctrina social de la Iglesia. Además, esta filosofía nos hace ver lo racional que hay en todas estas enseñanzas. Por otra parte, dice este compendio del que estamos hablando, que esta doctrina social es de toda la Iglesia, no solo para expertos. Todos podemos vivirla en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la educación, en tantas áreas. Pero ya a nivel de enseñanza vinculante le corresponde al Papa y a los obispos. Entonces uno, como creyente, como católico, como cristiano, tiene que hacer caso a estas directrices. A veces hay países católicos en los que no se hace caso a estas enseñanzas. Y así les va después. Puede que se desarrollen, pero luego se va generando un subdesarrollo moral, como lo vemos en muchos países, entre comillas desarrollados, pero con un gran subdesarrollo moral. Países libertinos, como a veces se les puede llamar. Entonces, uno tiene que hacer caso, aceptar estas enseñanzas, que son racionales y están a la vez iluminadas por la fe. Lógicamente, el grado de aceptación, por así decirlo, o vinculación de estas enseñanzas depende del tipo de documento que se esté emitiendo. ¿Qué más es esta doctrina social? Es labor de anuncio y denuncia. O sea,
Unas veces será anunciar cómo hay que vivir, otras será denunciar y decir, no, esos modos de vivir no son correctos. En este mundo nuestro relativista, en el que vivimos, que eso ya se ha ido difundiendo cada vez más, hay gente que le choca que se diga cómo es que hay que vivir la vida. Ay, pero así es. Porque hemos sido creados por alguien y nos ordenó cómo vivir la vida. Lógico, o sea, cuando uno hace un carro, este carro es para estrellarlo contra las paredes, no ha sido hecho para eso. O este carro es para sumergirlo en el agua, no ha sido hecho para ser sumergido en el agua. Por eso agradecemos a la iglesia que nos diga cómo hay que vivir la vida, para ser felices, para funcionar bien. La vida en el matrimonio, en la familia, siendo uno joven, siendo adolescente, la vida en las empresas, la vida en la educación. Todo esto está dentro de esta doctrina social. Luego decimos que es también un mensaje dirigido especialmente a los laicos. Los laicos que son los que tienen como la misión de construir más fuertemente la sociedad. Porque ahí entran responsabilidades de construcción, organización y funcionamiento de la sociedad, con obligaciones políticas, económicas, administrativas, de naturaleza secular, o sea, en el mundo. Por eso, sobre todo esto es para los laicos y no tanto para los sacerdotes ni los religiosos. Son los laicos quienes tienen que vivir, ser coherentes con esto, que sean buenos cristianos a la hora de trabajar, a la hora de descansar, que no nos quedemos como indiferentes cuando veamos injusticias sociales o económicas, o injusticias inmorales, por así decir, cuando se corrompe a jóvenes, o se establecen lugares donde se va también a corromper a la persona. Todo eso hay que ver cómo se va evitando, porque eso genera un gran atraso para la sociedad. Y luego decimos que como estas enseñanzas son racionales, están basadas también en la razón, pues podrían ser aceptadas por muchísimas personas, incluso no cristianos o no católicos, gente de otras religiones. Y es verdad, muchos están de acuerdo con nosotros los católicos en que no hay que robar, en que no hay que matar, en que no hay que engañar, lo que decimos en los mandamientos, pero eso no solo es para católicos, es para todos. O en que hay que ser justos en el pago de los impuestos, en los sueldos que uno da, en cómo la educación debe ser en valores auténticos, en cómo hay que decir no al relativismo. De hecho, de la Santa Sede ha andado el cardenal, me parece, hasta hace unos meses, Renato Martino, difundiendo este compendio en muchos países, porque es como un manual de cómo hay que desarrollar un país para que se desarrolle de manera completa e integral. Y ahora llegamos ya a la tercera parte de este programa, que es una como síntesis o apuntes históricos. Cómo se ha ido desarrollando esta doctrina social en los siglos, sobre todo desde el siglo XIX. Y aquí vamos a fijarnos en un documento muy importante, que es una encíclica del Papa León XIII que se llama la Rerum Novarum, del año 1891, que significa de las cosas nuevas que han surgido en el mundo. Y se hizo para abordar el tema de la cuestión social, o más en concreto, la cuestión obrera. Porque allá en el siglo XVIII-XIX, como usted quizás sabe, tuvo lugar la llamada Revolución Industrial, que generó un gran desarrollo en muchos lugares del mundo. Un gran auge de empresas que producían, que sabían transformar la materia prima, la naturaleza, en productos. Y eso fue generando unas grandes masas de obreros. Quizás la gente antes se reunía en gremios, asociaciones de artesanos, de albañiles, carpinteros, pero luego se dio un gran boom de obreros y había una gran miseria de trabajadores asalariados. O sea, era como un mundo nuevo que había surgido, un mundo del trabajo nuevo, que había trastornado las estructuras que durante siglos habían existido. Entonces, eso ocasionó problemas en la cuestión social, en la cuestión obrera, generada por el conflicto entre capital y trabajo. O sea, habían muchos que trabajaban un montón y no había ni seguro social, ni como horario de trabajo, ni salario mínimo. Y luego unos pocos que poseían los medios de producción. Entonces la iglesia se vio en la necesidad de intervenir. Porque bueno, también en esa época comenzaron a surgir
supuestos remedios al problema obrero. Si usted sabe, en el año 1848, Carlos Marx firma o proclama el manifiesto del Partido Comunista. Ya en el siglo XIX, Marx andaba con las ideas de lucha de clases. Y eso más bien iba a generar más problemas. Vimos cómo el marxismo fracasó y generó un montón de muertes. Por eso, en la Rerum Novarum, el Papa León XIII dice algo así como que el remedio, entre comillas, va a ser peor que la enfermedad. O sea, el remedio supuesto, el marxismo o el socialismo, va a ser peor que la enfermedad. Y efectivamente lo fue. Por eso, en la Rerum Novarum es claro, se excluye el socialismo como remedio. Por ejemplo, ahí aparece muy interesante el tema de la propiedad privada. Para los comunistas, el origen de todos los males económicos es la propiedad privada. Como uno puede poseer una propiedad y luego la puede hacer rendir, entonces ya va generando una diferencia con el que no tiene o con el que contrata para trabajar. Y esa diferencia se va aumentando tal que luego se generan clases de ricos y de pobres. Eso parece que tiene lógica, pero no. La propiedad privada, si no es mía, va a ser de alguien. Entonces luego, ¿qué pasa? Los que llegan al poder en los países comunistas, o como se dice, se encaraman o se suben al poder, al final el país es de ellos. El país es la propiedad privada de ellos, quienes lo manipulan y lo manejan. El Papa pone en un lenguaje muy asequible, dice, bueno, pensemos, un obrero tiene un salario, ahorra un poquito y compra un terrenito para sembrar o una casa más adelante. Tanto el salario como el terrenito es de él. Él tiene derecho a invertir donde quiera, siempre que sea algo noble, ese dinero que él posee. Por eso la propiedad privada es un derecho esencial de la persona, porque somos libres. Si a usted le quitan la posibilidad de poder comprar algo como propio, es un acto de violencia. ¿Qué decían los comunistas? Todo es de todos, nada de nadie. No, al final, todo es de los que están gobernando, que se van apoderando de eso, y lo hemos visto en muchos países que ha pasado todo eso. Ahí se habla, en la Rerum Novarum, sobre el trabajo, el derecho a la propiedad, el principio de colaboración, más que en la lucha de clases como solución. La lucha de clases lleva a destruir. Me acuerdo en un país donde había una fábrica X, se metieron comunistas ahí. Bueno, pues la gente ahí, digamos, les pagaban. No sé qué también les pagaban, pero algo les pagaban, o más o menos, a unos sí, a otros menos. Al final aplican ahí lucha de clases, ¡pum!, quemaron la empresa. ¿La quemaron? ¿Qué pasó? Bueno, los dueños perdieron, efectivamente, pero sobre todo perdieron los trabajadores, porque se quedaron sin trabajo. ¿Qué había que haber hecho? Conseguir que se pagara mejor, pero no ponerse a luchar. Por eso el Papa habla acá de el principio de colaboración. Más bien, todas esas ideas marxistas o comunistas o socialistas son como irracionales en muchos ámbitos. Seguimos hablando del derecho de los débiles, la dignidad de los pobres, las obligaciones de los ricos. Todo esto lo aborda la Rerum Novarum. Si no lo ha leído, debería leerse la Rerum Novarum. El Papa Leo XIII se encuentra fácil en internet y es como la encíclica madre de todo lo que vino después, en el siglo XX, de esta enseñanza social. Ahí también se habla de las asociaciones profesionales y de cómo la caridad ayuda en el mundo de la justicia. Pasamos a otro papa, ahora ya es el Papa Pío XI. Él redactó una encíclica llamada Quadragesimo Anno, que significa el 40 aniversario de la Rerum Novarum, 1931. Ahí abordó los problemas originados por el capitalismo, por el liberalismo. Plantea la relación entre capital y trabajo como cooperación. Entonces dice algo muy interesante, que el salario de un trabajador no debe ser calculado solo de cuánto él necesita, sino también de su familia. O sea, no es lo mismo un trabajador soltero que uno con 5 hijos, u 8 hijos, o 2 hijos. Entonces que la empresa le pague al trabajador según las necesidades que él tiene, de su familia. Bueno, es un modo muy justo de enfocar una relación laboral. También al Papa Pío XI le tocó denunciar sistemas sociales malos, totalitarios, como fueron el comunismo y el nazismo o el fascismo. Con la encíclica Non Abbiamo Bisogno denunció al régimen fascista de Mussolini. Luego con la Mitbrennender Sorge denuncia la época de los nazis en Alemania.
Y luego el Papa, ante el antisemitismo, dijo, somos espiritualmente semitas. O sea que también la Iglesia Católica salió al paso a defender a los judíos de los sistemas totalitarios o a las poblaciones en Italia y Alemania de estos regímenes como el nazismo y el fascismo. Ahora pasamos al Papa Pío XII. Él no redactó encíclicas sociales, pero sí dirigió varios radiomensajes. Estamos ya en la época después de la Segunda Guerra Mundial y el Papa fue como la conciencia universal del mundo para que se instaurara un orden internacional justo y que el derecho natural debería ser la base de ese orden y de la moral, lo que decíamos antes. Volvemos al tema de la ley natural. Todo esto no es de fe. La propiedad privada no es de fe. La libertad no es de fe. El pagar el salario correcto no es de fe. Todo eso es de recta razón. Por supuesto, la fe, como digo, lo corrobora, le da más fuerza, porque todo esto se basa en la naturaleza humana, la ley natural, en cómo hemos sido hechos. El Papa Pío XII, con su autoridad moral y prestigio, supo llevar este mensaje a muchos hombres y mujeres en todo el mundo, de diferente categoría y nivel social. Luego pasamos al Papa Juan XXIII. Es la época de los años 60 más o menos. Comienza ya como a romperse el hielo de la Guerra Fría entre el bloque soviético y el americano, pero se ve cómo se encuentra el tercer mundo. ¿El tercer mundo cuál es? El primer mundo es como el mundo occidental desarrollado. El segundo mundo se le llamaba a los países que estaban en la Europa soviética. Y el tercer mundo somos los demás, los que estamos en África, en Asia, en América, Suramérica, Centroamérica. Pues ahí se ve la pobreza. Entonces el Papa saca dos encíclicas, la Mater et Magistra y la Pacem in Terris, como el Papa hace un llamado a la paz, para que haya desarrollo y para que la sociedad sea mejor, que haya paz. Hace un llamado para que se vaya abandonando toda esa carrera armamentista nuclear e invita a todos los hombres de buena voluntad a cooperar con la causa de la paz. Luego llegó el Gran Concilio Vaticano II. Estamos, como digo, en esta síntesis histórica de la doctrina social de la Iglesia. El Vaticano II, sobre todo la institución llamada Gaudium et Spes, en la que trabajó el cardenal